El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:47 en la mañana. Gracias. Seguimos conversando, dialogando sobre los temas de la gran agenda nacional. Mañana 2 de septiembre es el último día para que las organizaciones políticas registren formalmente la aceptación de las precandidaturas a los cargos de elección popular que serán parte pues de los comicios presidenciales y parlamentarios del domingo 7 de febrero del 2021. Uno de los binomios que la semana anterior oficializó la aceptación es el de la lista 4, el Movimiento Ecuatoriano Unido. El binomio está integrado por el pastor Gerson Almeida, quien aspira a llegar a la presidencia de la República en binomio con Marta Villafuerte como candidata a la vicepresidencia de la República. El precandidato Gerson Almeida nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo fuerte para todos ustedes en esta hermosa mañana y también creyendo que vienen nuevos vientos, nueva esperanza. Gracias por atendernos. A ver, creo que hay que poner en contexto, partiendo de conocer quién es usted, señor Gerson Almeida. No es una figura política conocida. ¿De dónde aparece la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República? Bueno, mi formación es, yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado de los tribunales de la República, en jurisprudencia. Tengo una especialidad en Derecho Económico Internacional y también ejerzo el pastorado hace más de 20 años. Nosotros hemos venido siempre haciendo lucha social, ayudando a personas que tienen necesidad, en la parte social sobre todo, como usted bien dice, sin una participación política. Hemos recibido reconocimientos del parte del municipio de Quito, premio Mariela de Ventimilla. El año pasado, a propósito de la discusión, lo que tiene que ver con matrimonio igualitario y también cuestión del aborto, etcétera, nosotros salimos a manifestarnos masivamente alrededor del país. Y bueno, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era presentar una postura firme, orgánica, también académica, para poder enfrentar algunas cosas que, de acuerdo con nuestra cosmovisión y también con nuestra convicción, se estaban vulnerando. El debido proceso, la aplicación inmediata de una opinión consultiva, no sentencia, nos hizo caer en cuenta que tenemos que asumir una posición técnica, en mi caso el perfil jurídico que me acompaña, y también en múltiples ocasiones que he podido asesorar no solamente a organismos religiosos, sino también empresas de las cuales yo he sido parte del directorio, etcétera. Vuelvo a repetir, nos dio la pauta para poder entrar. Solicitamos la aprobación en el Consejo Nacional Electoral para formar un movimiento propio. Sin embargo, no se logró completar por el asunto de la pandemia. Gracias a Dios tuvimos la invitación del movimiento 4, la lista 4, como independientes e invitados para poder comparecer en estas elecciones, y así estamos hoy en la lid electoral. ¿Cuál es su orientación ideológica, doctor Gerson Almeida? Nosotros estamos apartándonos de los paradigmas clásicos, ¿cierto? Creemos que las naciones latinoamericanas y el Ecuador, ahora que estamos celebrando el bicentenario en la mayoría de ellas, se han alineado por la derecha e izquierda, lo cuales, si usted se pone a ver con sinceridad, son paradigmas teóricos, ¿no es cierto?, académicos, que finalmente resultaron una camisa de fuerza para casi todos los países latinoamericanos sin poder desarrollar esquemas propios. Nosotros desarrollamos una tesis en lo económico, político, social, jurídico, que se llama el pragmatismo ético. Se aparta de estas dos tendencias y se sitúa arriba. Es un asunto muy interesante de discusión y está entrando con mucha permeabilidad delante de la sociedad ecuatoriana. Esto nos permite aglutinar, sin renunciar a principios y valores, sin renunciar a la ética que nos mueve, a conjuntar todos los factores de producción del país. Esto es factor económico, factor humano, y potencializarlo, ¿verdad? Estamos en un tiempo en el cual el paradigma de pensamiento tiene que ser reemplazado por la acción de pensamiento con un límite ético. A ver, vamos aterrizando algunos de los conceptos que nos está diciendo, incluso para una mejor comprensión de nuestro público, y le voy a hacer algunas preguntas directas. ¿Cuál es su visión sobre la economía? ¿Cuál debería ser el modelo económico del Ecuador? Ahí quiero hacer una precisión. El Ecuador no debería tener modelo económico porque ese es un paradigma. Lo que tiene el Ecuador es un modelo que se lo imponen y que si no se cumple no hay desembolsos, no hay fomento, etcétera. Lo que el Ecuador tiene que hacer es desarrollar un diseño.
Entonces, el diseño de producción del Ecuador en lo económico tiene que ver con la conexión entre la producción y la productividad para generar así un superávit y no estar esperando los desembolsos para gasto corriente, etcétera. El Ecuador tiene que conectar la producción con la productividad y eliminar, y esto va macro, no solamente en lo económico, sino en todos los ámbitos, todo lo que son distorsiones a la producción y también distorsiones a la productividad. La conexión es básica y eso es lo que nos falta actualmente, conexión entre los dos sectores. Ahí se puede hablar de todos los sectores. Ahora, le hacía esta pregunta porque, claro, ¿cuáles son las visiones clásicas, las dos visiones clásicas? Por un lado, la que destina recursos para la inversión o para el gasto, como le llaman algunos, y la otra, la de tratar de guardar dinero para las épocas de las vacas flacas, minimizar el papel del Estado, incrementar el rol del sector privado. ¿Con cuál de esas visiones se queda usted, doctor Gerson Almeida? Bueno, nuevamente definiendo el pragmatismo ético, lo que hace el pragmatismo es utilizar lo que se necesite en el momento. No se desecha ninguna teoría clásica, lo que se hace es aglutinar, utilizar todas las que se tengan que utilizar, pero aplicando el concepto de la ética. Me explico. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que una reserva tiene que ser utilizada. En el caso de la pandemia, por ejemplo, tendría que haberse utilizado una reserva que no le existió. Entonces, eso tiene que moverse de acuerdo con las necesidades y eso es un diseño. El modelo, en cambio, es lo que usted me está planteando. Y ahí el paradigma, ¿verdad? El paradigma de pensamiento dice, nos metemos en este esquema clásico y por ese esquema vamos a caminar y eso es una camisa de fuerza. ¿Y cómo hacemos para, por ejemplo, el momento económico que vivimos hoy, que es un momento que ya venía el Ecuador con dificultades económicas, con una caída de la producción, con una caída del empleo que terminó radicalizándose o complicándose más con la pandemia del COVID-19? ¿Cómo salimos de esto? ¿Con qué visión saldría usted? Nuevamente volvemos a poner el punto. El Ecuador no ha dejado de producir, el Ecuador no está quebrado, las características de biodiversidad, de multiculturalidad y de todos los activos que a nosotros nos hacen ser un país productivo, lo que se tiene que hacer es como cuando usted recibe una empresa que está totalmente productiva, lo que se tiene que hacer es, ahí viene la palabra que le dije en un principio, tenemos que conectar los factores de producción. Una vez conectados y bien administrados, empezará a haber la canalización de los recursos. Sí es verdad que enfrentamos en este momento una crisis, pero la hemos enfrentado desde siempre. Yo recuerdo desde que tengo uso de memoria que el Ecuador ha estado en crisis, en crisis, en crisis, y hoy uno de los paradigmas que también se habla es la reactivación de la economía. Al Ecuador hay que activarlo, no reactivarlo, y se activa con una buena administración y una conexión de los factores de producción. Usted, por ejemplo, es partidario de reducir el aparato del Estado, es decir, eliminar instituciones, despedir trabajadores del sector público. Esos son, vuelvo a decir, ahí viene el modelo, ¿no es cierto?, versus el diseño. La teoría clásica, ¿verdad? Si utilizamos a ultranza, digamos, un extremo de la derecha, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que para poder reducir brecha fiscal, que para poder llegar a niveles aceptables, tendremos que reducir el tamaño del Estado, y ese es un paradigma. Yo sí creo que se tiene que eficientizar el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque esperamos que el Ecuador crezca, esperamos que el Ecuador se desarrolle. Y esto va a hacer que el Estado tenga que crecer también. Lo que estoy de acuerdo es que se tiene que eficientizar, vuelvo a repetir. ¿Qué significa esto de aquí? No cortar por número. Es decir, este es el número que tenemos al que llegar y punto. Sino que tenemos que, vuelvo a decir, conectamos los factores de producción, empezamos a generar mayor sinergia y también consideremos que el sector público es sector ecuatoriano. Entonces, ahí hay familias representadas, ahí hay gente que va a tener necesidades. Lo que se tiene que hacer es optimizar los recursos. Todo lo que no sea válido, todo lo que no sea útil, todo lo que no sea éticamente aceptable tiene que reducirse, pero lo que es necesario se tiene que mantener. Si el Ecuador va a crecer, imagínense esto de aquí, yo estoy de acuerdo con que un Estado obeso es improductivo, pero un Estado eficiente es aquel que responde a las necesidades. Si necesitamos 10 funcionarios para esa función, son 10, pero si necesitamos uno, se tiene que reducir a niveles racionales y eficientes. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, y le hago preguntas de coyuntura que tienen que ver con la coyuntura? ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con la venta de TAME, con la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, con la posibilidad de concesionar la administración de CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, o la administración de la refinería de Esmeraldas? Doctor Almeida. Dentro del concepto del pragmatismo ético, nosotros estamos muy conscientes que para poder tomar alguna decisión en cuanto a eso que lo que usted me estaba diciendo son políticas de uno de los dos extremos que le dije que era paradigmático, por eso, por ejemplo, derecha o izquierda. Para eso se tiene que hacer un examen serio y yo no creo que es cuestión de vender por vender para obtener recursos. Lo que yo vuelvo a decir es cuestión de eficientizar los procedimientos para ver qué es lo que se tiene que hacer. En alguno de los casos yo estaría más bien considerando potencializar las empresas que están bien y revisar lo que se tiene que hacer con el documento en la mano y haciendo el estudio, y eso es un diseño, apartándonos del modelo.
Correcto. Estamos dialogando con el doctor Gerson Almeida. Él es precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Relaciones internacionales, ¿a quién hay que acercarnos? ¿Está de acuerdo usted con que, por ejemplo, haya tratados de libre comercio, que se suscriba la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico, que haya un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿O usted cree que se debe mantener las relaciones con China, con Irán, con Bielorrusia, etcétera? Claramente nosotros planteamos un esquema práctico, ¿verdad? Y dentro de esto de aquí, una de las tesis que estamos planteando también es la integración de los países del área andina, pero creo yo en el multilateralismo, no creo solamente en el bilateralismo. Conceptos como el de la OTAN o del Pacto de Varsovia, que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, que eran acuerdos militares que tenían su base económica, también hay que revisarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a alinear con todo aquello que no propugne nuestros ideales. Por ejemplo, nosotros tenemos como elemento principal para el desarrollo de todo nuestro esquema político, económico, social, la defensa de la vida. Todo lo que se alinee con esto de aquí nos va a desarrollar. Esto quiere decir que nosotros no estaremos de acuerdo con regímenes que sean totalitarios, por ejemplo, y que conculquen este derecho. Esa es nuestra visión y en base a esa misión nosotros vamos a alinearnos, le vuelvo a decir, en un multilateralismo que sea práctico. Se tienen que fomentar dentro de la región muchísimos ejes también de desarrollo y de integración que hasta ahora no se han dado. Lo que hacemos es depender de tratados de libre comercio con naciones que sí nos ofrecen un mercado interesante, pero que también es necesario revisar. No cortar con ellas, por supuesto que no. El mercado internacional lo que necesita es superávit y una balanza comercial favorable. Correcto. ¿Qué opina usted del proyecto de Código Orgánico de la Salud que está en manos del presidente de la República y que ha generado una gran polémica en los últimos días? Definitivamente el presidente de la República tiene que vetar totalmente ese proyecto, conculca los derechos del desarrollo de la sociedad, también está conculcando cuestiones que son básicas de sentido común. Usted va a encontrar ahí una transversalización de principios, vientres de alquiler, muchachos decidiendo acerca de su sexo. Yo creo que el ecuatoriano es libre para decidir a partir de su mayoría de edad y conculca todo esto de aquí. Voy a decir, más allá del principio moral que nos anime, que sí lo tenemos y que es nuestra ética, pero uno de los principales factores del desarrollo en todas las naciones es la población. Y si con este tipo de argumentos y acciones legislativas se está conculcando uno de los principales, que es la población, con un objeto de disminuirla, de debilitarla, de mermar las bases, entonces esto de aquí es un problema nacional y que el Estado tiene que ver. El Estado tiene que proteger la vida y este Código de la Salud conculca directamente ese derecho. Es decir, ¿usted cree que el Código Orgánico de la Salud es un código que promueve el aborto? ¿Es un código que, por ejemplo, atenta contra los valores de la familia, como han señalado algunos sectores como la Iglesia Católica o el candidato presidencial Guillermo Lasso? ¿Usted coincide con esa visión? El Código Orgánico de la Salud, en los términos que se está planteando, definitivamente conculca y tiene una antinomia jurídica de inicio. Por ejemplo, si le examinamos solamente desde el punto de vista jurídico, ya tiene una contradicción, porque la Constitución dice como norma suprema que no se permite el aborto bajo ninguna circunstancia. Es decir, se respeta y se defiende la vida de cualquier ecuatoriano desde el momento de su concepción hasta el momento en que él sale. El momento en que se hace un tratamiento desde el punto de vista legal, con una norma de jerarquía inferior, lo que se está haciendo es una antinomia. En el supuesto no consentido de que esto pasara, más adelante van a llover las acciones constitucionales para desbaratar eso con toda causa. Y si somos sinceros, la Corte Constitucional lo que tendría que hacer es declarar nulo lo que se ha hecho. En ese sentido, nosotros vamos a tener que entender que nosotros tenemos que defender los postulados a los cuales me estoy refiriendo. Y estos postulados a los cuales yo me estoy refiriendo tienen que ver con la protección de la vida. El Código Orgánico de la Salud no se alinea con la protección, no se alinea con la Constitución, así que esa es nuestra postura. Correcto. Lo último, usted registró, mejor dicho, la semana anterior, la aceptación de su nominación. Esto quiere decir que la intención es ser efectivamente candidato presidencial, o sea, no hay posibilidad que usted decline su candidatura. Entiendo que ya no hay tiempo para alianzas, es hasta mañana. Su candidatura no hay posibilidad de que decline, doctor Almeida. En este punto nosotros hemos contado con todo lo que estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos básicamente es en sinceridad ver el apoyo que tenemos a nivel nacional en las 24 provincias con un esquema nuevo que queremos llevar al país adelante, sacarlo, ¿verdad? No entrar en un tiempo de confrontación con nadie. Creo que el Ecuador necesita construir
Así que en ese sentido, con el respaldo que tenemos, vamos para adelante y todo lo que se alinee con nosotros podríamos considerarlo. Es decir, a ver, usted me deja abierta la respuesta. ¿Sí podría declinar usted eventualmente su candidatura? Le vuelvo a decir que nuestra postura es fuerte, ¿no? Entonces nosotros no estamos buscando aquí una alianza por conveniencia política. Lo que queremos es presentar una tesis que sea seria y que se adhiera a los principios y postulados de nuestra candidatura. Por eso hemos actuado con sinceridad y con seriedad. No estamos haciendo cálculo. Por eso procedemos conforme a derecho y en este caso derecho electoral. Entonces usted desde el 18 de septiembre hasta el 7 de octubre, en ese lapso, sí va a inscribir su candidatura. Vuelvo a repetir, nosotros estamos caminando en base a una planificación que se ha desarrollado. Es que no me contesta puntualmente, doctor Almeida, por eso le pregunto, yo sé que quisiera una respuesta un poco más concreta, si su candidatura está en firme o usted deja abierta la puerta evidentemente para declinarla a favor de apoyar otra candidatura. Yo quisiera una respuesta un poco más directa, doctor. Dentro de nuestros planes no está la declinación a la candidatura porque no hemos entrado a hacer cálculo político. Correcto, ahí me queda claro. Le agradezco mucho y vamos a seguir conversando evidentemente en el curso de la campaña electoral. Esta ha sido una primera aproximación para conocer pues su propuesta en esta primera entrevista que ha tenido con nosotros. Gracias, doctor Gerson Almeida, por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y vamos con esperanza a construir el país. Gracias. Correcto, gracias al pastor Gerson Almeida, quien se ha presentado como precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido Lista 4. Justamente él la semana anterior aceptó la nominación en este ejercicio formal ante el Consejo Nacional Electoral sobre justamente su posible participación como candidato a la presidencia de la República. Gracias a nuestro invitado, 8 de la mañana con 3 minutos en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.